Con la dilatada carrera que tiene, podríamos pensar que vamos a hablar con alguien que tiene una larga vida a sus espaldas. Pero esta ingeniera pertenece a la generación X y seguramente su inquietud y curiosidad la ha llevado a recorrerse el planeta tratando de conseguir respuestas a sus preguntas. En Personas que Suman, hoy tenemos el placer de hablar con Nuria Oliver, lo que me supone todo un reto porque Nuria es doctora por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en MIT, en algo tan complejo como es la inteligencia artificial, y sus aportaciones científicas son reconocidas y premiadas a nivel internacional. Profesión. Soy investigadora y directora de investigación en inteligencia artificial. ¿Actualmente trabajas en? Es difícil de contestar esa pregunta. Tengo varias afiliaciones. Soy vicepresidenta y cofundadora de ELIS, que es The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, una red de excelencia europea de investigación en inteligencia artificial. También soy Chief Data Scientist en Data Pop Alliance, que es una ONG dedicada al uso de la inteligencia artificial y los datos para el bien social. Soy Chief Scientific Advisor en un think tank que está en Berlín, que se llama el Instituto Vodafone. Y desde marzo también me nombraron comisionada para presidencia de la Generalitat Valenciana en inteligencia artificial y ciencias de datos en la lucha contra COVID-19. He estado liderando un equipo de una veintena de investigadores del Sistema Valenciano Investigador, trabajando pues en el análisis avanzado de los datos, ¿no? Utilizando ciencias de datos para ayudar pues a tomar mejores decisiones en el contexto de la pandemia. ¿Y tienes tiempo para aburrirte? No, pero el aburrimiento es muy importante y soy una gran defensora del aburrimiento. Defínenos qué es la tecnología para ti. Bueno, a ver, la tecnología es, desde un punto de vista histórico, pudiésemos decir, ¿no? Pues cualquier artefacto que utilizamos los humanos para resolver problemas o para asistirnos, ¿no? en actividades que estamos realizando. Desde un punto de vista digital, ¿no? Pudiésemos decir, la tecnología con la que yo trabajo y en la que yo he desarrollado, pues es siempre en el contexto de la inteligencia artificial. Mi área particular de expertise es el desarrollo de modelos computacionales, es decir, modelos en el ordenador, sobre los humanos, sobre el comportamiento humano. Mi sueño siempre ha sido diseñar tecnología que nos entienda como paso necesario para que pueda ayudarnos, ¿no? Y luego también mi otra área de expertise es el desarrollo de sistemas inteligentes interactivos y el uso de la inteligencia artificial y los datos para el bien social. ¿Y qué prefieres, un smartphone o una buena conversación? Una buena conversación. ¿Qué es lo que te ayuda a desconectar? Pues bueno, yo practico yoga, mi familia, obviamente, tengo 3 hijos y un marido, y también viajar. Nos gusta mucho viajar. Dentro del mundo en el que te mueves, ¿quién te inspira? Es una buena pregunta. A ver, he tenido muchos mentores y muchas personas que me han ayudado a lo largo de mi carrera. Desde que era pequeña ha habido 2 figuras que siempre me han inspirado y fascinado, que son Leonardo da Vinci y Marie Curie. ¿Y hay algo que te sorprenda? Constantemente. Creo que es fundamental no perder nunca la capacidad de sorprendernos, ¿no? Me pasan cosas muy extrañas con mucha frecuencia y realmente la vida me sorprende constantemente. Pero además, yo creo que uno de los aspectos más bonitos de hacer investigación es precisamente ese componente de sorpresa, ¿no? De tanto sorpresa en sentido positivo como negativo, ¿no? A lo mejor el pensar que una teoría, ¿no? Una hipótesis, pues que efectivamente tienes una intuición de que se va a cumplir y te sorprende el que no se cumple, ¿no? O al revés, el hecho de que algo que no pensabas que iba a funcionar, ¿no? O que no pensabas que iba a ser así, pues te sorprendes de que, pues a través de la investigación y de tu trabajo, pues descubres que sí es así, ¿no? Pero vamos, me encanta ese factor sorpresivo
de la vida, y creo que en el contexto de la investigación también es una profesión en la que también tienes muchas sorpresas. Y podemos imaginarnos que llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. ¿Crees que es fruto de la casualidad o estaba en tu hoja de ruta? Bueno, como he comentado, siempre desde pequeña me ha fascinado la imagen y la idea del investigador, investigadora, del inventor, ¿no? La inventora. Es algo por lo que he sentido una atracción desde siempre. Desde siempre me ha encantado resolver misterios, resolver problemas de lógica, puzzles. También soy una persona extremadamente curiosa y estoy convencida, ¿no?, de que esa curiosidad ha sido, ¿no?, y sigue siendo un motor y una gran motivación para seguir haciendo preguntas, ¿no?, y seguir intentando contestar esas preguntas. Me gustan algunas citas con relación a si ha sido suerte o no. Hay una cita que dice, una cita muy famosa, ¿no?, creo que era de Picasso, ¿no?, que dijo que la inspiración me pilló trabajando, ¿no? Y hay otra cita, ¿no?, que dice, la suerte sucede cuando la oportunidad conoce a la preparación, ¿no? Entonces, pues sí que creo que hay un factor de oportunidad, ¿no?, de circunstancias, de que la vida te brinda, ¿no?, oportunidades, algunas veces incluso oportunidades que no se te habrían ocurrido, ¿no? Son cosas que te pasan. Y ahí me siento muy afortunada. He tenido grandes oportunidades en mi vida, pero también creo que hay un componente de esto, ¿no?, que la oportunidad confluya con la preparación. Sí, que me considero una persona muy afortunada, la verdad. Fuiste becada por la Fundación La Caixa para ir allí precisamente. ¿Y cuál fue tu experiencia y qué supuso profesionalmente para ti? La verdad es que mi experiencia pudiendo ir a MIT sin duda marcó mi vida y de una manera muy profunda determinó mi carrera investigadora. Es algo por lo que estoy profundamente agradecida a la Fundación Obra Social La Caixa, porque no habría podido ir a estudiar un doctorado a Estados Unidos. Yo estuve en la época de mayor exuberancia tecnológica en el siglo XX, sin duda, porque estuve desde finales del 95 o del otoño del 95 hasta la primavera del año 2000, justo antes de que explotase la burbuja de los .com, ¿no?, del .com. Y además hice el doctorado en el Media Lab de MIT, que en su época más dorada, ¿no? Entonces mi experiencia fue una experiencia totalmente casi indescriptible. Por ejemplo, cuando nada más llegar yo coincidió con el 10º aniversario de la creación del Media Lab. Entonces hubo una celebración gigantesca con todos los sponsors del Media Lab, con gente famosísima, demos de proyectos, ¿no?, todos futuristas, y eso fue un poco mi aterrizaje, ¿no? Y pensé, madre mía, ¿dónde me he metido yo? Y luego, durante todas mis investigaciones, más allá del trabajo de mis proyectos concretos de investigación, en el año 97 organizamos el primer desfile de moda inteligente del mundo, por ejemplo, en el Media Lab. Fue un proyecto de realidad aumentada, utilizando visión por ordenador y unas gafas de realidad aumentada, cuando prácticamente se estaba definiendo lo que era el concepto de realidad aumentada en el año 1997, ¿no? O hice un coche inteligente, fue uno de mis últimos proyectos, cuando no se hablaba, ¿no?, de los coches inteligentes en aquel momento. Sin duda, no solamente pude contribuir a inventar el futuro, ¿no?, o a hacer proyectos y sistemas que realmente era algo casi de ciencia ficción, sino que también aprendí a ser investigadora, ¿no? Aprendí a hacer proyectos de investigación, a escribir artículos científicos, a presentar, ¿no?, el trabajo, a ir a congresos, y fue el comienzo, ¿no?, de mi carrera también como investigadora. ¿Y qué siente uno cuando tiene casi la posibilidad de ver por un agujerito cómo va a ser el futuro?
pues hay una palabra en inglés que no sé cómo se dice en español, que es exciting, ¿no? Todo es como muy exciting, muy... Sí, excitante, ¿no? Quizás. Sí, bueno, pero no es exactamente excitante, ¿no? Hay una cierta energía, ¿no? Una energía, un sentimiento de que el límite es tu imaginación, ¿no? Porque cualquier cosa que puedas imaginar, pues tienes los medios para poderla inventar, ¿no? Para poderla hacer. Y ese era el sentimiento, ¿no? Y el ambiente, ¿no? Que se respiraba en aquella época en la que yo estuve en MIT, ¿no? Y luego hay un aspecto muy importante, que es el aspecto humano, y que quizás es uno de los más importantes. La experiencia de trabajar, de colaborar, de aprender, de estar, de coexistir, ¿no? Con personas, pues, que son brillantes, que son excepcionales, ¿no? Y que puedas estar allí con ellas, ¿no? Aprendiendo de ellas, ¿no? Y colaborando con ellas. Y luego, pues, personas que luego, pues, profesionalmente, pues, estén teniendo, ¿no? O hayan tenido un gran impacto, ¿no? Y un gran éxito. Ese factor humano, ¿no? De la red humana, de conexiones, ¿no? Profesionales que desarrollas y que adquieres, es algo irreemplazable, ¿no? Y que no se puede adquirir de otra manera. Y además, en un momento de tu vida en el que realmente tu casa es el laboratorio, o sea, realmente todos vivíamos allí en el laboratorio, estábamos todo santo día, todos los días, sábados, domingos, ¿no? Entonces los vínculos, ¿no? Que se generan son fuertes y son duraderos, porque has pasado muchísimas horas, muchísimas noches. Supongo que algo muy mágico y verdaderamente un lujo. Hablando de algo que está muy de moda y que llevamos precisamente en esta pandemia, la llamada transformación digital, según lo que nos has estado contando, ya empezaste a vivir en aquellos años. ¿Qué significa exactamente para la sociedad esa transformación digital? Sí, bueno, ahora mismo estamos inmersos en una revolución industrial, ¿no? Históricamente, en los últimos 200 años ha habido 4 revoluciones industriales. Cualquier revolución industrial se llama revolución porque conlleva un cambio profundo en la sociedad. Desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, laboral, ¿no? Etcétera. Y estas revoluciones industriales han estado impulsadas o han tenido un vínculo con algún tipo de desarrollo tecnológico. La primera revolución industrial fue la revolución de la máquina de vapor. La segunda revolución industrial estuvo impulsada por los procesos de fabricación en masa y de la electrificación, ¿no? Y representó este gran éxodo, ¿no? De las zonas rurales a las ciudades y el desarrollo de todos la fabricación, ¿no? La tercera revolución industrial se conoce también como la primera revolución digital. Y tuvo lugar desde mediados de los años 90 con la llegada de Internet y los ordenadores personales y la adopción, ¿no? Masiva de los ordenadores personales. Y la cuarta revolución industrial, que es en la que estamos ahora, representa un vínculo sin precedentes en nuestra historia entre el mundo físico, el mundo biológico y el mundo digital. Y está impulsada por disciplinas como la nanotecnología, la biotecnología, la ingeniería genética y, como no, la inteligencia artificial, que es mi área de expertise. Entonces, en este contexto, efectivamente, la sociedad se está transformando, ¿no? En el contexto digital, realmente esa transformación comenzó en la segunda mitad del siglo XX, cuando, como he dicho, pues llegó Internet, ¿no? Y llegaron los ordenadores personales y luego los teléfonos móviles, ¿no? Con grandes niveles de adopción. Y básicamente el elemento clave aquí es que esta llegada de todas estas tecnologías de la información, lo que ha venido también acompañada es de un proceso de digitalización del mundo físico, ¿no?
¿Qué significa esto? Pues esto quiere decir que cada vez más el mundo físico, ¿no?, y el mundo biológico, la medicina, la física, la biología, la astronomía, pero también las ciudades, lo que pasa en las ciudades, ¿no?, lo digitalizamos a través de básicamente sensores, ¿no?, que captan algún aspecto de esa realidad subyacente, ¿no? Pues sensores de tráfico, sensores de polución, sensores de cuántas personas hay en un cierto lugar, secuenciadores de ADN, cámaras, micrófonos, en fin, todo este tipo de sensores. De manera que lo que tenemos es una representación digital, ¿no?, del mundo físico. Y al mismo tiempo nuestras interacciones en el mundo digital, que sobre todo con la llegada de Internet y aún más especialmente con la adopción de los teléfonos móviles, pues todas estas interacciones que hacemos en el mundo digital también generan una huella digital, ¿no? Generan datos. Con lo cual, y otro tercer gran elemento es el elemento de lo que se conoce como el Internet de las cosas, ¿no? No solamente nosotros los humanos estamos conectados y tenemos interacciones y dejamos huellas digitales, sino que cada vez más, pues, los objetos, los coches, las neveras, los contenedores, los camiones y cada vez más objetos de nuestro cotidianos, ¿no?, de nuestro mundo diario, pues también tienen conectividad, también generan datos sobre dónde están, qué es lo que hacen, cómo de ocupados están, ¿no?, dependiendo del objeto, ¿no?, del que estemos hablando. Con lo cual, al final, lo que tenemos es una cantidad ingente de datos sobre diferentes aspectos, ¿no?, del mundo físico subyacente, ¿no?, y del comportamiento de la sociedad y de los seres humanos, ¿no?, subyacentes. Y todos esos datos que son datos no estructurados, es decir, son datos que vienen de sensores, que es texto, imágenes, fotos, vídeos, ¿no? No solamente por su volumen, que es inmenso. De hecho, cada año o cada 2 años generamos siempre más datos que los 5.000 años anteriores de la historia de la humanidad. O sea, es inconcebible casi para nuestro cerebro imaginarnos, ¿no?, de qué cantidad de datos estamos hablando. No solamente por este gran volumen, sino también por su diversidad, por su variabilidad, por la velocidad, ¿no?, con la que son generados. No somos incapaces de interpretarlos y de analizarlos y de sacarles partido si no es con la ayuda de técnicas de inteligencia artificial, ¿no?, y de ciencias de datos. Y por eso ese es uno de los motivos por los que la inteligencia artificial está ahora impulsando la cuarta revolución industrial, porque en realidad la inteligencia artificial como disciplina existe desde los años 50. Pero no fue en los años 50 cuando se produjo la revolución, sino ahora, ¿no? En gran parte impulsada por esta gran disponibilidad de datos que solamente podemos analizar porque tenemos también grandes capacidades de computación a bajo coste, algo que no había en los años 50, y porque hemos desarrollado algoritmos de aprendizaje, ¿no?, de inteligencia artificial que son capaces de analizar todos estos datos y encontrar patrones en los mismos, ¿no?, y hacer algo útil con ellos. ¿Es fácil obtener datos que realmente sean fiables? Porque también tenemos con esa rapidez a la que vamos por la vida, tenemos también una abundancia de información, tenemos una sobreinformación brutal. Sí, bueno, hay un concepto que es el concepto de la calidad, ¿no?, de los datos. Y dentro de ese concepto hay diferentes aspectos. El aspecto más básico es el del ruido, ¿no?, que puedan tener los datos. Luego tenemos otro elemento que es el elemento de posibles sesgos que puedan tener los datos, que ahora es muy relevante, ¿no?, en el contexto del uso de algoritmos que han sido entrenados con esos datos para tomar decisiones, y resulta que los algoritmos no solo aprenden los sesgos, sino que incluso los magnifican, ¿no? Entonces, está el elemento de poder determinar qué nivel de representatividad de la realidad subyacente tienen los datos y la identificación de si tienen o no posibles sesgos. Luego tenemos la dimensión de que los datos no dejan de ser
una lente, ¿no? Un agujerito que nos permite observar una dimensión o algunas dimensiones de un problema subyacente o una realidad no compleja y multidimensional, y no podemos olvidarlo, ¿no? Que nos permiten acceder a unos aspectos de la realidad, pero no a la realidad en su conjunto, y esto también hay que ser consciente de ello y tenerlo en cuenta cuando se están aprovechando, ¿no? Para ser analizados. Pero habiendo dicho todo, y luego está el tema de la veracidad de los datos. Efectivamente, desde diferentes puntos de vista, desde el punto de vista de la seguridad, pues se pueden hackear, ¿no? Y se pueden modificar, pero también desde el punto de vista desde otro punto de vista, pudiésemos decir, se pueden generar datos sintéticos que son indistinguibles de los datos veraces, ¿no? Y esto se hace utilizando técnicas de inteligencia artificial. De hecho, por ejemplo, pues yo podría generar una conversación ficticia contigo, ¿no? Generando conversaciones que nunca han existido contigo, pero usando tu voz. Uf, y de manera que miedo, ¿no? Bueno, eso existe hoy en día, se llaman deepfakes. Y claro, para cualquier oído humano, o lo podría hacer con un vídeo también, ¿no? Para cualquier ojo humano sería indistinguible de un contenido veraz, ¿no? Entonces, efectivamente existen estos retos, pero de la misma manera que existen los retos, pues existen las técnicas para intentar abordarlos y para intentar minimizar su impacto. Al mismo tiempo, el porcentaje ahora mismo o el impacto que pueda tener, bueno, depende obviamente del caso de uso, pero la oportunidad perdida por no tener la capacidad para analizar datos valiosos es muy grande. Y por eso es tan importante y necesaria este proceso de transformación digital, ¿no? Del que hemos hablado. Y uno de los ámbitos donde es muy importante es en el contexto de las administraciones públicas, donde precisamente la pandemia pues ha puesto de manifiesto la limitada digitalización ahora mismo de muchos aspectos de la administración pública y la falta de perfiles digitales y de perfiles con expertise en ciencias de datos, ¿no? Y en estas disciplinas para poder sacar partido, ¿no? Aprovechar e interpretar de manera correcta datos que pueden ser muy valiosos para ayudarnos a entender exactamente dónde estamos, ¿no? Qué es lo que está pasando, por qué estamos donde estamos, ¿no? Y qué es lo que deberíamos hacer para intentar, pues, mejorar la situación. Un elemento fundamental que tú has mencionado es el elemento de la educación. Creo que en general el conocimiento del ciudadana medio con respecto a temas tecnológicos es bastante limitado, a pesar de que vivimos en un mundo tecnológico, no podemos vivir sin la tecnología, ¿no? Y la tecnología forma parte de nuestras vidas y está impactando, ¿no? Nuestra experiencia vital. Aún así, es casi también un mundo mágico, ¿no? Donde usamos una tecnología que tampoco sabemos exactamente cómo funciona y que... Sí, solo sabemos tocar botoncitos y tratar de averiguar para qué sirven. Exacto, ¿no? Y confiar en que funcione, porque si no, no sabemos tampoco qué hacer para que funcione. Entonces, ese nivel de desconexión, esa gran distancia que hay entre realmente cómo funciona la tecnología que usamos y el conocimiento que tenemos, no es deseable, porque al final quien tiene el conocimiento y quien sabe crear esa tecnología, dada su ubicuidad y dada su transversalidad y dada el protagonismo que tiene en la sociedad, pues al final quienes son capaces de hacerlo son los que tienen mucho poder. Mientras que la inmensa mayoría pues son sujetos pacientes, ¿no? Usuarios pasivos, ¿no? De esa tecnología que está siendo creada y que está siendo inventada y que está siendo controlada por una minoría, ¿no? Ahora mismo, de hecho, un oligopolio de empresas tecnológicas americanas o chinas. Entonces, esto es algo que, desde mi punto de vista, no es deseable y donde la educación puede jugar un papel y juega un papel muy importante, ¿no? El tener mucho más conocimiento de
de cómo funciona la tecnología que usamos, de qué datos se están captando, de qué son datos personales, datos no personales, de qué es lo que se puede hacer con esos datos, de quién los está teniendo, dónde están almacenados, para qué se están usando, ¿no? Etcétera, etcétera. Creo que es algo fundamental y por eso llevo muchos años defendiendo la importancia y el valor estratégico de invertir en la educación en todos los sentidos, desde la educación obligatoria a la educación a los profesionales y también la educación a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones y a los trabajadores de las administraciones públicas. Porque piensas que en el mundo de la educación ha habido algún cambio en España o todavía hay muchísimo trabajo por hacer. Pues yo la verdad que no he observado ningún cambio. Llevo viviendo en España 13 años y no he observado ningún cambio en estos 13 años, desgraciadamente, en el contexto de la educación obligatoria. Desde mi punto de vista, habría dos grandes pilares a desarrollar de manera urgente en el contexto de la educación obligatoria. Por una parte, tenemos el pilar de lo que se conoce como el pensamiento computacional, que es un término acuñado por Seymour Papert en el año 1980, profesor también de MIT, con quien coincidí en MIT, y que a mí me gusta describirlo como el desarrollo de 5 competencias básicas, que sería el pensamiento algorítmico, la programación, los datos, las redes y el hardware, el sustrato físico, ¿no?, de la tecnología que usamos. Y yo creo que cualquier niño o niña y adolescente del siglo XXI debería ser competente en pensamiento computacional. Aunque no sea de ciencias. No, desde primero de primaria. Creo que es una competencia transversal, troncal, que no se necesita enseñar usando ordenadores. No hay que confundir pensamiento computacional con tener una tablet en el aula, no tiene nada que ver con esto. Y que creo que es absolutamente necesario. Creo que cualquier ciudadano o ciudadana del siglo XXI debería ser competente en pensamiento computacional, debería tener la capacidad de aprovechar la tecnología para resolver problemas. Creo que tenemos un modelo educativo de la segunda revolución industrial, pero estamos en la cuarta revolución industrial. O sea, que vamos con un retraso inmenso. Pero al mismo tiempo, este sería el primer pilar. Y luego el segundo pilar, que tampoco tengo yo la sensación de que estamos desarrollando lo suficiente, es un pilar vinculado con el refuerzo y el cultivo de la creatividad, del pensamiento crítico y de las inteligencias social y emocional, que sabemos que son fundamentales para nuestro bienestar, pero también para nuestra propia supervivencia como especie y que tampoco tengo yo la sensación de que estemos desarrollando suficientemente, ¿no? Entonces, el primer pilar sería un poco el qué, ¿no? Y el segundo pilar sería un poco más el cómo, ¿no? Eso desde el punto de vista de la educación obligatoria. Luego tenemos el gran reto vinculado con la transformación del mercado laboral asociado a la cuarta revolución industrial. De la misma manera que en las otras revoluciones industriales también se produjo una profunda transformación del mercado laboral. Aparecieron profesiones nuevas, pero también desaparecieron otras profesiones, y es algo que también va a pasar ahora. Sí, porque de esto se habla muchísimo, ¿no?, de que las profesiones que conocemos en la actualidad desaparecerán un porcentaje importante en los próximos años. Bueno, sí, o se transformará. Yo creo que la mayoría será un proceso de transformación, ¿no? De definición de cuál es el papel del humano, ¿no? En la profesión, porque la visión es más que en muchos casos haya una relación simbiótica con tecnología, ¿no? Y con sistemas de inteligencia artificial. Pero claro, esto conlleva una inversión importante en programas de lo que se conoce como upskilling y reskilling, ¿no?, para poder dotar de las herramientas necesarias y las capacidades necesarias pues a todas las personas cuyas profesiones se están viendo transformadas, y también para poder formar a la ciudadanía
y puedan suplir nuevas ocupaciones que para las que habrá demanda, pero a lo mejor para las que no habrá suficiente oferta. Solamente en Europa se anticipa que va a haber una demanda de cientos de miles de puestos tecnológicos en el corto plazo para los que no hay suficiente gente joven preparada. Y luego la tercera dimensión es esta dimensión que hemos comentado de educación más ampliamente entendida pues a la ciudadanía, ¿no? Y también educación a los tomadores de decisiones, ¿no? Y a la clase política. Creo que es muy difícil poder tomar decisiones sobre temas tan importantes como estos si desconocemos de lo que estamos hablando. Sin embargo, hay un debate ahora mismo en la sociedad, ¿no? Sobre el uso de la tecnología, y estamos oyendo muy a menudo a los médicos como dicen que el impacto de la tecnología en jóvenes y niños pues no es especialmente positiva. ¿Estamos haciendo bien las cosas? La tecnología hay que tratarla de otra manera. Soy la primera que estoy de acuerdo con esto. De hecho, escribí un artículo para un libro que se llama Los nativos digitales no existen, y el capítulo que escribí se llama Eruditos digitales. Efectivamente, creo que y forma parte de ese segundo pilar del que he hablado un poco del cómo, ¿no? Del desarrollo del pensamiento crítico, del desarrollo de la creatividad. Creo que es absolutamente fundamental que hagamos un esfuerzo por hacer un uso consciente de la tecnología. No podemos obviar que los servicios, las aplicaciones que utilizamos en nuestro día a día, muchas de ellas están diseñadas para ser adictivas, están diseñadas para maximizar la cantidad de tiempo que nos pasamos usándolas, porque nuestro tiempo, nuestra atención es lo que se monetiza. Es lo que vale dinero, ¿no? No hay, como se dice en inglés, no hay free lunch, ¿no? No hay comida gratuita. Aquí, si algo es gratis es porque lo estás pagando de otra manera, ¿no? Y realmente lo estás pagando pues con tu atención, con tu tiempo, ¿no? Con tus datos. Entonces, en este contexto creo que tenemos de nuevo, volvemos al tema de la educación. Creo que los adultos tenemos una actitud muy permisiva hacia la tecnología con respecto a su uso por parte de niños y adolescentes. Pero quizás porque también somos hacemos el mismo mal uso de la tecnología. A ver, yo no lo llamaría mal uso. El tema es que es complicado cuando los sistemas que usamos aprovechan nuestras propias debilidades para maximizar la cantidad de tiempo que los estamos usando, ¿no? Y por eso, desde hace ya años, ¿no? Hicimos un proyecto muy interesante sobre el ver si podíamos hacer que nuestro móvil detectase cuando estamos aburridos o no, y una de las ideas que teníamos era que el móvil sugiriese que lo apagásemos. ¿Por qué es la expectativa que la tecnología que usamos nunca nos dice que la apaguemos, ¿no? Sino que está siempre intentando atraernos más y más para que pasemos más y más minutos no usándola? ¿Por qué mi móvil no me dice que lo apague cuando ya no estoy haciendo nada útil con él o estoy perdiendo el tiempo, ¿no? ¿O por qué es la expectativa que sea tecnología que va a intentar engancharnos cada vez más, ¿no? ¿Por qué cuando veo un vídeo inmediatamente me sale el vídeo siguiente? Esto es algo que creo que sería fundamental que intentásemos cambiar, ¿no? Pero a mí la parte que me preocupa es la parte de que si tú le preguntases a algún padre o madre, pues si le darían, yo qué sé, alcohol a su hijo o le darían una droga, ¿no? A su hijo, por supuesto que dirían que no, pero al mismo tiempo pues le dan un iPad, ¿no? O un teléfono móvil sin ningún tipo de restricción de uso, cuando sabemos que probablemente probablemente con mayor probabilidad no es positivo, ¿no? Para un niño no pequeño que lo esté usando indiscriminadamente, y que no es fácil para un adulto y mucho menos para un niño o un adolescente tener los mecanismos de autocontrol para poder decir, pues aquí lo dejo, ¿no?
Y por eso creo que es importante que diseñemos tecnología que esté de nuestro lado, que tenga como objetivo nuestro bienestar. Eso sería lo ideal. ¿Y crees que durante esta pandemia que estamos viviendo, que hemos hecho efectivamente un uso intensivísimo de la tecnología, nos ha ayudado en nuestra vida diaria? Bueno, yo creo que, como todo, ¿no?, hay elementos positivos y hay elementos no tan positivos. Nosotros, como parte de este esfuerzo de este grupo de ciencias de datos que he estado liderando desde marzo, ¿no?, en el contexto de la pandemia, lanzamos una gran encuesta ciudadana llamada COVID-19 Impact Survey, que aprovecho para invitar a quien lo escuche a contestarla. Idealmente se contesta todas las semanas. Se tarda 5 minutos en contestar. Son Coméntanos 25 dónde preguntas. podemos encontrarla. COVID-19impactsurvey.org es el link de la encuesta. Y en esta encuesta tenemos una pregunta sobre el impacto emocional de la pandemia. Y una de las dimensiones donde preguntamos si la persona considera que tiene niveles de estrés que considera perjudiciales para su salud, o niveles de ansiedad, o de tristeza, o de soledad. Y una de las dimensiones es consumo excesivo de tecnología, uso abusivo de la tecnología, ¿no? Y efectivamente, durante el primer confinamiento, el porcentaje era muy elevado, de gente que consideraba que estaba haciendo un uso excesivo de tecnología, que consideraba perjudicial para su salud. Ese porcentaje disminuyó en el verano, pero ha vuelto a aumentar, sobre todo entre las chicas jóvenes de 18 a 29 años. Habiendo dicho esto, también es verdad que es gracias a la tecnología pues que podemos teletrabajar, que hemos podido estar entretenidos, ¿no?, en un momento en el que no podíamos hacer nada, no podíamos ni salir de nuestras casas, en que hemos podido estar conectados con nuestros seres más queridos y que podemos seguirlo haciendo, ¿no? Entonces, como he dicho, la tecnología en sí misma pues tiene virtudes, depende de cómo la uses, ¿no?, y tiene también aspectos negativos, y aquí la clave es ser conocedor de las oportunidades que nos brinda, pero también de los retos que nos plantea para intentar optimizar esas oportunidades, ¿no?, y abordar los retos y minimizar el impacto negativo que puede tener. Has dicho al principio que formabas parte de Data Pop Alliance. Sí. Y que, bueno, está enfocada esta organización en la mejora del mundo, ¿no? Sí. A nivel social. ¿Cuál es el papel que tú desempeñas y qué es lo que exactamente hacéis para que el mundo pues pueda cambiar, pueda mejorar? Sí, yo soy Chief Data Scientist, que no sé cómo se dice en español, investigadora jefa de datos, ¿verdad? Es una asociación sin ánimo de lucro creada en el 2015, creo que fue, por 4 otras iniciativas que son una iniciativa dentro de MIT, una iniciativa dentro de Harvard, el Overseas Development Institute y Flowminder. Y el objetivo de Data Pop Alliance es, por una parte, hacer proyectos para demostrar el valor de los datos analizados con técnicas de inteligencia artificial para ayudar en el contexto de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y por otra parte a hacer acciones y cursos de formación en lo que se conoce como Data Literacy y Digital Literacy, en educación digital, en conocimientos digitales y en conocimientos de análisis de datos. Y finalmente tiene un tercer pilar como de asesoría estratégica, de escritura de artículos pues de políticas públicas, ¿no?, y de un poco visión de qué oportunidades hay, ¿no?, pero también qué retos hay, etcétera. Aprovechamos esta terrible pandemia para abordar de una vez por todas y de manera ambiciosa muchas de las debilidades estructurales que existían en nuestra sociedad antes de la pandemia, ¿no?, pero que la pandemia ha hecho aflorar y ha puesto de manifiesto de una manera muy evidente.
¿Cómo son, por ejemplo? Pues desigualdades socioeconómicas, desigualdades demográficas, desigualdades geográficas, entre zonas rurales o zonas urbanas, entre diferentes grupos de edad, ¿no? Entre mujeres y hombres, entre inmigrantes, ¿no? Y personas que están en ciertos niveles de pobreza, ¿no? Y el resto. De hecho, por eso se habla de que esta pandemia no puede ser una sindemia, ¿no? Porque el impacto no es homogéneo en todos los grupos sociales. Y luego también debilidades estructurales, pues en el contexto también, por ejemplo, de la precariedad laboral, de la situación para la gente joven, ¿no? Que realmente son los grandes afectados por esta pandemia, la gente joven, tanto desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista emocional, son los más impactados por la pandemia. Debilidades también del propio, lo hemos comentado, ¿no? de las propios funcionamiento de las administraciones públicas, ¿no? Con la falta de digitalización. Entonces, bueno, hay una serie de retos que ya existían antes, no es que hayan sido consecuencia de la pandemia, ¿no? Pero que se han acentuado, ¿no? Y han quedado evidentes durante esta pandemia y que yo espero y deseo, ¿no? Que los abordemos, ¿no? De manera contundente para tener una sociedad más justa y también para estar mejor preparados cuando tengamos retos futuros, ¿no? Que seguro que tendremos. Y hablando de administraciones públicas, ¿cómo andamos de investigación e investigadores en España? Bueno, todos sabemos que la inversión de investigación en España está por debajo de la media europea y está por debajo de muchos países europeos que son líderes, ¿no? En el contexto de la investigación. Creo que es necesaria una reforma de la carrera, ¿no? Científica y de la ley de la investigación para poder retener el talento excelente investigador que tenemos y que en muchos casos pues se marcha, ¿no? Fuera de nuestro país, y también para poder atraer a talento excelente a que venga a nuestro país. Precisamente en ese contexto soy cofundadora y vicepresidenta de ELIS, que significa The European Laboratory for Learning and Intelligence Systems, que es una asociación sin ánimo de lucro creada por la Comunidad Científica Europea, investigadora en inteligencia artificial, y creamos ELIS precisamente con el objetivo de atraer, retener y cultivar la próxima generación de talento investigador excelente en inteligencia artificial en Europa, porque la realidad es que la inteligencia artificial, que es una disciplina de altísimo valor estratégico, como hemos hablado, que está en el corazón de la cuarta revolución industrial, Europa se ha quedado atrás frente a Norteamérica y frente a Asia. Y lo que queremos es contribuir a la soberanía tecnológica europea en inteligencia artificial a través de el refuerzo significativo de la capacidad investigadora en este área, y para ello nuestro foco es el talento. Entonces, dentro de ELIS, una de las acciones que lanzó ELIS fue 3 llamadas competitivas para la creación de unidades ELIS, que son grupos excelentes de investigación en cualquier área relacionada con el aprendizaje automático, ¿no? Que es la disciplina dentro de la inteligencia artificial, pues que está detrás de que le podamos hablar a nuestro móvil, o de que tengamos coches sin conductor, ¿no? O de que podamos hacer todas las cosas que podemos hacer hoy en día con la inteligencia artificial. Entonces, en estas llamadas competitivas, tras un proceso de selección por un comité evaluador internacional, etcétera, ELIS seleccionó 30 unidades ELIS en 14 países europeos e Israel. Yo hice una propuesta para la creación de una unidad ELIS en Alicante con el apoyo de la Generalitat Valenciana, y fue una de las seleccionadas, de manera que de momento es la única en España. De manera que estamos ahora lanzando esta unidad ELIS en Alicante, y precisamente porque el contexto investigador en nuestro país es tan limitado y hay tantas trabas y tantas limitaciones para poder ofrecer un entorno que realmente sea competitivo a nivel internacional, la unidad ELIS Alicante es una fundación sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación científica
en inteligencia artificial y en particular en inteligencia artificial centrada en la humanidad, pues para poder ser competitivos, ¿no? Y contribuir a ser competitivos en un escenario global. Qué bueno. Y he leído en alguna parte que hace años, no sé si tu percepción ha cambiado ahora, afirmabas que a los españoles nos falta el carácter emprendedor. Sí, bueno, yo creo que un elemento distintivo o un elemento que sí que es diferencial entre la cultura norteamericana, ¿no?, y nuestra cultura es más que quizás el carácter emprendedor, es la aversión o no al riesgo. Yo creo que nuestra cultura es una cultura con más aversión al riesgo que otras culturas, sobre todo, desde luego, lo que yo viví en el contexto de Estados Unidos. Mm. En general, yo creo que culturalmente en nuestro país equivocarse es un fracaso, con lo cual arriesgarse no está incentivado, porque si te arriesgas, con alta probabilidad te vas a equivocar, porque si no, no te estarías arriesgando, ¿no? Y sí que tenemos este factor cultural de penalizar mucho las equivocaciones y también de penalizar lo diferente, ¿no? Creo que somos una cultura muy grupal, donde el conformismo con el grupo es muy importante. Se suele tener una concepción a priori negativa sobre lo que es diferente, ¿no? Sobre si quieres hacer una cosa que sea de manera diferente, si propones una idea que es totalmente diferente a cómo se ha hecho las cosas hasta ahora, ¿no? La primera reacción tiende a ser negativa. Mientras que en otras culturas lo que yo he vivido es que esa primera reacción ante el hacer algo que sea diferente o el hacer algo que es arriesgado es más positiva o es más alentadora al menos. Mm. Y donde el equivocarse pues no es un drama tan grande ni un fracaso personal, sino que forma parte de tu aprendizaje y de tu crecimiento, ¿no?, como persona. Y creo que eso sí que es un factor que contribuye al emprendimiento, ¿no? Porque para poder emprender necesitas tener una cierta tolerancia al riesgo, necesitas tener una cierta aceptación por parte de la sociedad, por parte de tu entorno, ¿no? También, de que no pasa nada si te equivocas, no pasa nada si fracasas, lo vuelves a intentar, ¿no? Habiendo dicho esto, creo que hemos evolucionado mucho. Eso te iba a preguntar, porque llevas 13 años aquí en España. Claro, sí. ¿Y cómo la dejaste a cómo te la has encontrado o entonces, cómo está en este momento? No, entonces yo creo que la evolución ha sido positiva. Creo que hay que ha habido un gran florecimiento de un movimiento emprendedor. Creo que hay mucha más valoración también. Uh-huh. del concepto de ser emprendedor, ¿no? Y del concepto de startups, ¿no? De hacer startups y demás. Uh-huh. Y quizás la parte donde está menos desarrollada es la parte de inversión de capital riesgo, no para las fases muy tempranas, sino para las fases ya un poco más intermedias de las empresas, ¿no? No para empezar yo creo que sí hay multitud de diferentes programas, ¿no? Pero para la parte ya más de crecimiento, ¿no?, donde se necesitan inversiones más grandes de capital, es donde quizás hay que ir ya más a nivel europeo, ¿no? O a instrumentos o a fondos de inversión de capital riesgo internacionales, ¿no? Pero yo creo que la evolución sí ha sido positiva y creo que con gran diferencia ahora hay una valoración mucho más positiva. Bueno, en primer lugar hay mucho más conocimiento de lo que es ser emprendedor, que no estoy segura de que hubiese tanto conocimiento hace un par de décadas, ¿no? Y también del propio valor, ¿no?, que tiene, y también de la asunción de los riesgos, ¿no? Yo creo que en ese sentido probablemente la crisis del 2008, uh-huh, la crisis financiera, fue un catalizador del emprendimiento, ¿no?, y de buscar oportunidades nuevas, y también creo que ha habido muchísimas
iniciativas en los últimos 15 años, diría yo, ¿no? Para fomentar el emprendimiento, para apoyar el emprendimiento. También desde el punto de vista de las universidades hay muchos más ahora cursos de liderazgo, de emprendimiento, ¿no? Que hace 15 años. Entonces creo que la evolución ha sido y está siendo positiva. Aunque nos comentabas, nos referías que en los años 60 ya existía la inteligencia artificial. Por tanto, no es algo que sea reciente, por tanto. Cuéntanos qué es lo que vamos a ver en los próximos años, si es que has podido, a través de esa mirilla que comentábamos antes, ver alguna cosa que todavía no esté implantada en la sociedad. Sí, bueno, yo creo que es muy difícil hacer predicciones del futuro, ¿no? Pero, a ver, si miramos un poco los avances en diferentes disciplinas, pues hay grandes avances, ¿no? Que se están produciendo, ¿no? Y que estamos viviendo en muchos ámbitos, ¿no? Desde el poder viajar al espacio, ¿no? De una manera mucho más generalizada, a poder tener una medicina de precisión, ¿no? Que sea personalizada, predictiva, preventiva, poder tener educación personalizada, poder abordar el reto de la emergencia climática, que no vamos a poder hacerlo sin la ayuda de la tecnología, obviamente, y que es un grandísimo reto y debería ser la máxima prioridad. También tenemos el reto del envejecimiento de la población, sobre todo en Europa occidental, ¿no? y en Japón, que tampoco vamos a poder abordar sin la ayuda de la tecnología. Entonces, creo que se están produciendo avances en la inteligencia artificial, en la biotecnología, en la ingeniería genética, en la ingeniería aeroespacial, en la nanotecnología, que nos van a permitir abordar y conseguir algunas de estas visiones. La clave aquí es entender que, lo hemos hablado, ¿no? Que la tecnología no es neutra, que realmente depende de cómo la usemos y depende de para qué la apliquemos, representará o no un progreso. Podemos decir que no habrá ese progreso si realmente la tecnología solamente es para unos pocos y no alcanza esa igualdad de la que antes hacías. Sí, efectivamente. A ver, para mí el progreso es una mejora de la calidad de vida de todas las personas del planeta, no solo de algunas personas, y también del resto de seres vivos y del planeta en sí mismo, ¿no? Para mí ese es el progreso. Y a lo que he dedicado mi vida y a lo que deseo seguirla dedicando es a la investigación científica para contribuir a ese progreso. Pero no podemos obviar que no todo desarrollo tecnológico va a representar un progreso. Y yo creo que lo importante aquí es tener claridad de a dónde queremos ir, ¿no? De qué es lo que queremos, de manera que invirtamos en ir en esa dirección y al mismo tiempo invirtamos en aplicar la regulación que sea necesaria para evitar las consecuencias negativas posibles, ¿no? de un desarrollo tecnológico que a lo mejor lo vamos a necesitar para poder abordar los retos a los que nos enfrentamos, pero que no va a estar exento de potenciales usos negativos también. Pues ojalá sea así. Llegando ya al final de nuestra entrevista, quería hacerte una última pregunta, porque sé que para ti es importante. ¿Si has encontrado tu propósito en la vida? Sí, bueno, yo creo que sí, creo que tengo mucha suerte porque he conseguido conjugar algunas de mis grandes pasiones, ¿no? con mi profesión y también disfrutar de una vida tanto profesional como personal muy rica, ¿no? Y en ese sentido también me considero extremadamente afortunada. Desde luego, en la inmensa mayoría de los proyectos, y no en todos los proyectos que he hecho, para mí siempre es necesario identificar precisamente ese propósito, ¿no? El por qué hago lo que hago, ¿no? Y prácticamente yo creo que en todos los proyectos he podido articular, ¿no? Ese propósito desde un punto de vista de
intentar ayudar, ¿no? Intentar mejorar algún aspecto de nuestra vida, intentar hacer tecnología que nos ayude, que nos apoye, que nos entienda, que permita mejorar nuestra calidad de vida. Habiendo dicho esto, ¿no? Los seres humanos también somos dinámicos y y vamos cambiando, ¿no? A lo largo del tiempo. Yo creo que el proceso también de vivir es el proceso de descubrir quiénes somos, ¿no? En cada momento y qué es lo que nos llena, ¿no? Es lo que nos motiva. Pero en mi caso hay ciertas constantes, como he dicho antes, no desde que era pequeña, que siempre me han motivado y que me siguen motivando, ¿no? Y que me siguen fascinando. Pues acabamos aquí nuestra charla. Muchas gracias, Nuria. Te deseamos que puedas seguir investigando y aportando esas cosas tan necesarias para la sociedad. Muchas gracias a vosotros por el interés y enhorabuena también por vuestra iniciativa y vuestro trabajo. Gracias, Nuria.